quiero dar la bienvenida. Nos acompañan esta noche el profesor Pedro Yaranga, el general Leonardo Longa. Ambos son expertos. Bienvenidos. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. ¿Cómo estás, Cecilia? En el BRAEM. Desde sus áreas son expertos en el BRAEM. General, si me permite, voy a comenzar con una pregunta al profesor Yaranga. Profesor Yaranga, ¿se tomó registro de que en la zona del BRAEM los senderistas estaban reactivando sus acciones en las últimas semanas y que han concluido en esta emboscada fatal que nos ha cobrado tantas vidas? ¿Se anunció esto? Se ha anunciado semanas antes a través de volanteos la retención de 2 trabajadores de OMPE en las alturas de Huanta, por lo tanto se sabía. A eso habría que sumarle los reportes de inteligencia, ¿no? Y una cosa que una guerra no convencional hay que tener en cuenta es que el enemigo no siempre ataca a diario ni cada semana. Ellos habían recibido golpes contundentes, sobre todo el 2013, en el abatimiento de 2 mandos importantes, Alipio y Gabriel. Desde ahí no han hecho, o no habían hecho por lo menos hasta ahora, ataques fuertes. Pero ese es el momento en que hay que tener en cuenta, porque ellos suelen contraerse. Es como la serpiente que se contrae para luego atacar, o como el felino que retrocede un paso para luego dar un salto. Y eso no es previsible, no se puede indicar tal o cual día va a atacar, pero están en eso. Pero siempre hay que estar pendiente. Claro, pero vinieron cometiendo como una serie de acciones, digamos, acciones que iban pequeñas de hostigamientos, entre otras cosas, ¿no? Causando heridos, pero una acción. Pero se llevaron fuerte. a 2 funcionarios de OMPE, o a 2 colaboradores, trabajadores de la OMPE. a 2 trabajadores de OMPE el 25 de febrero en las alturas de Huanta, que es parte de este corredor que controlan también ellos, ¿no? Porque de Ayahuanco se cruza el Mantaro, luego a una provincia, Pampas Tayacaja de Huancavelica, luego a la provincia de Huancayo, donde está Santo Domingo de Acobamba. Y este terrorista, Julio Pucañahui, es un terrorista que tiene, parece, mucha lealtad de su gente. Hasta donde yo tenía información, usted me corregirá, él trabaja con adolescentes prácticamente que de niños fueron secuestrados de las poblaciones vulnerables de la zona y que han sido educados, casi criados por este terrorista Pucañahui. ¿Eso es correcto? Pucañahui en realidad es un integrante ya bastante antiguo, ¿no? Probablemente tenga 56, 57 años, ¿no? Pero que sí ha trabajado con todos, ¿no? Él ha estado, por ejemplo, por la parte de Chungue, también por la parte de la selva de Cusco también estuvo un tiempo. Y después del abatimiento de estos 2 camaradas, él tomó parte de una de las columnas de Alipio, ¿no? Entonces, el desplazamiento que siempre hacía era desde una zona del BRAE, por las alturas de Ayacucho, hacia Huancavelica, luego hacia la zona de Santo Domingo de Acobamba. Muchas veces dando seguridad a estas personas que trasladan droga por tierra, ¿no? Y ese es el tránsito normal que hacía. Obviamente, como es la zona que controla él, se presume de que podría haber sido dirigido por Julio Pucañahui. Julio Pucañahui. General Longa, ¿la emboscada se pudo evitar? Personalmente, yo sí digo que sí se ha podido evitar la emboscada. Hay que dejar en claro que el hecho que haya salido en medio de la prensa a manifestar que los medios de inteligencia habían alertado, esto podría mediar el prestigio de la Fuerza Armada, porque podrían decir ha habido una negligencia, que no creo. Ya. Más sí podría darse que ha habido un exceso de confianza, que no iba a pasar nada, y que los órganos de inteligencia, especialmente el órgano de inteligencia estratégico, no ha funcionado adecuadamente. ¿Y por qué digo esto? Porque la inteligencia estratégica nos mantiene en un estado de incertidumbre y debe llevarnos a un estado de riesgo o a un estado de certeza. No ha hecho esto. Yo pregunto, los agentes informaron, los colaboradores estuvieron antes de que estos desplazamientos se den. Si se va a dar un proceso electoral, el proceso electoral ya es de un nivel estratégico, porque se sabe que hay zonas de riesgo, ¿no? En todo el país no va a haber riesgo, pero sí en el BRAE va a haber riesgo. Entonces, ese riesgo se determina en un nivel estratégico, en un nivel operacional y en un nivel táctico. Se determinan las zonas de riesgo.
Y por la experiencia que yo tengo, porque yo he comandado la 31ª Brigada de Infantería, Santo Domingo de Acobamba es una zona de riesgo en donde se ha debido tomar todas las previsiones. La primera previsión y lo ideal era que los desplazamientos se realicen por aire. Puede haber, digamos, ciertas condiciones que no permitan que el desplazamiento sea por aire. Entonces tengo que tomar previsiones previas. Tengo que trabajar por lo menos un mes antes con mi inteligencia, con mis colaboradores, de tal manera de tener controlada toda la zona. ¿Por qué? Porque para hacer una emboscada, ellos, los terroristas, han tenido que hacer sus parapetos, han tenido que hacer huecos, han tenido que cavar para sembrar los explosivos. ¿Y eso cómo se detecta? No se va a detectar mandando patrullas todos los días, se detecta con los colaboradores. Entonces acá es importantísimo cómo emplearon ellos los colaboradores para tener las alertas antes. Y la otra de las cosas, si el desplazamiento no se podía dar por helicóptero, como digo que era lo ideal, por lo menos un mes, dos o una semana antes, esos soldados han debido ser desplazados y haciendo operaciones. ¿Por qué los desplazo un día antes? Si yo conduzco operaciones en todo el año y una partecita nada más era el proceso electoral. General, yo tengo una pregunta. En el nivel estratégico que usted habla, el responsable es el actual jefe del SEBRAIN, el general Acosta. Él ha declarado en los días previos que, precisamente lo que usted menciona, no se pudo ir por helicóptero por algunos problemas meteorológicos, problemas en el clima. Ya. ¿Qué debió hacer Acosta? No, el nivel estratégico está conformado por el gobierno, en este caso el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ellos son los responsables, los que tienen la inteligencia estratégica. Tienen la inteligencia estratégica mediante el CIOEC, el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, que ahí se va toda la inteligencia policial, de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército, y tienen también la segunda DIENFA, que es la encargada también de levantar toda la inteligencia a nivel nacional, y dentro de eso también está el BRAE. Entonces, con esta inteligencia sí se ha podido alertar. Si bien es cierto, el nivel Pero táctico, no se alertó. el nivel táctico y el nivel operacional tienen que producir también su inteligencia y reportar al más alto nivel, el alto nivel les ha debido jalar las orejas y de repente hasta relevar a la gente que era responsable antes que suceda la emboscada. General, ¿cómo es que nosotros estamos ahora tratando de averiguar si es que está funcionando o no está funcionando nuestra inteligencia, y sin embargo Sendero Luminoso sí tenía información de la hora y el día en que se iba a desplazar esa patrulla? Por eso, como te digo, O sea, el que sí estuvo haciendo inteligencia fue el camarada Pucañahui. El que sí está haciendo inteligencia en la zona es Sendero Luminoso. Sendero Luminoso ha retomado la iniciativa. ¿Cómo es esto posible? Bueno, los indicios ahorita con los cuales estamos viendo y analizando la emboscada dan que probablemente, ¿no?, estos narcoterroristas con armas de guerra tienen cierta iniciativa en la zona, ¿no?, que debe ser revertida lo antes posible por los órganos militares correspondientes. Profesor, quiero preguntarle, Sendero Luminoso, en este momento, ¿cuántas columnas aproximadamente tiene? Porque una de las cosas que habría relajado un poco, ¿no es cierto?, la agresividad de nuestro comando, de nuestros militares en el BRAEN, pues han sido informaciones, estimados, que se han ido trascendiendo de que en la zona solamente quedan alrededor de 60 terroristas. Y eso es algo que ha sido escuchado, gentes bastante serias, me lo han dicho, eso es algo que venía repitiendo, por ejemplo, el viceministro de Defensa, Iván Vega. ¿Quedan 60 terroristas en la zona? Eso es algo que, por ejemplo, el año pasado, cuando dije un número aproximado, intentaron desmentir indicando eso. Si revisamos un poco lo que ha difundido la televisión nacional hace algunos años, por lo menos en las imágenes aparecen 80 o 100 niños. Todos esos niños ahora son combatientes, porque esos niños ya tienen por encima de los 18, 19 o 20 años, ¿no?, que muchos de ellos a lo mejor han estado en esta emboscada. Los otros niños que están ahí también están en formación. Entonces,
pero no son niños que secuestran, son niños que son hijos de los combatientes, hijos de los mandos y algunos de ellos también hijos de las masas cautivas, aunque las masas cautivas, muchos de ellos ya son muy avanzados de edad. Entonces, esa es la forma como se abastecen. Entonces, obviamente que ellos en cada pueblo, porque hay pueblos dispergados en toda esa zona, entonces también tienen sus informantes. Y en este caso, perfectamente ha funcionado el trabajo de inteligencia que han hecho ellos. Porque normalmente en los últimos años Sendero lo que hace es poner 2 o 3 personas, no una columna, y determinar cuántas columnas hay es totalmente difícil, porque ellos con 20 hombres pueden hacer 3 o 4 columnas. El desplazamiento que antes hacían, por ejemplo, en números de 20 o de 30, ya no hacen, ¿no? Porque intentan más cuidarse por la parte de la seguridad. Desplazamientos lo hacen entre 2 y entre 3, incluso para llevar las armas lo llevan en costales, para confundirse con la población. O sea, es un poblador, un campesino más. Esa es la forma como ellos se trasladan. El presidente Ollantumala dijo que se ha depositado, se ha depositado la responsabilidad del Estado Mayor del Comando del BRAE en la Policía Nacional. ¿Cómo es que eso funciona? Bueno, nosotros no terminamos de entender lo que dijo el presidente. Yo creo que se debería aclarar, ¿no?, también a qué se refiere, porque hasta donde yo tengo entendido, la responsabilidad de la zona del BRAE está en el Comando Especial BRAE, en este caso el general Acosta, quien es el que depende directamente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y en el Comando Especial BRAE hay un comando o un componente policial, que en este caso está bajo el comando del general Álvarez, ¿no?, que es una parte. Entonces, ahí en el Comando Especial BRAE tenemos a la Marina, a la Fuerza Aérea, al Ejército y a la Policía Nacional bajo el comando del Comando Especial BRAE, quien es el que tiene la responsabilidad de toda la zona. Si se ha conformado un Estado Mayor en el cual la Policía Nacional tiene el comando, quiere decir que las Fuerzas Armadas están actuando en forma de apoyo. Entonces, debería ser el general Álvarez el que asuma la responsabilidad de un área, ¿no?, determinada en la cual debe actuar. Si esto se ha hecho así, no habría ningún problema. Quiere decir que el general Álvarez tiene una zona dentro del BRAE que está bajo el control de la Policía Nacional, y el general del Comando Especial BRAE, el general Acosta, tiene una zona que está bajo el control de lo que es la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, habría que verificar los dispositivos legales que declaran las zonas de emergencia y ver si es que están bajo el control de la policía o están bajo el control de la Fuerza Armada. General Longa, a la fecha solamente se hablan de soldados muertos. ¿Por qué no hay bajas de parte del Sendero Luminoso? ¿Por qué no hay bajas terroristas? Bueno, acá hay una cosa. La emboscada tiene un factor principal, que es la sorpresa. Entonces, todas las ventajas son del que hace la emboscada. Él está preparado, él está parapetado, él tiene el control de toda la zona. Lo que sí hay que resaltar acá es el valor de nuestros soldados, porque en una emboscada un 100% debe estar muerto, ¿no? Acá por lo menos yo tengo conocimiento que han sido 6 camionetas, en las cuales solamente han sido afectadas 2, hay 8 soldados o 9 militares muertos y 2 civiles, que son los choferes, que tienen que ser civiles, los que iban con las camionetas, ¿no? Entonces hay que resaltar verdaderamente que sí, esa gente tiene y ha tenido pues la reacción adecuada para poder, digamos, repeler esta emboscada, que al parecer se ha iniciado a las 5 de la mañana y ha terminado a las 11 del día. ¿Y qué capacidad de ataque tienen nuestras fuerzas? Porque las informaciones que siempre recogemos tienen que ver con emboscadas, con ataques desde Sendero Luminoso hasta las bases militares en la zona, pero no tenemos una información de que nuestras fuerzas llegan y desarman un campamento y tienen detenidos o enfrentan a estos asesinos terroristas. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. La estrategia que se tiene que dar en el BRAE
no es una estrategia solamente militar, es una estrategia integral, coordinada y sincronizada. Y si no se da eso, olvídense. Y tiene que ser en el campo económico, campo político, campo social y bueno, también el campo militar. ¿Y a qué me refiero yo que tiene que ser una estrategia integral? El Perú, en base a la Constitución, tiene 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Los 3 poderes, yo no digo que no están haciendo, pero cada uno hace a su modo. El ejecutivo, en base al presidente, trata de repente solucionar el BRAE, pero no en la forma, como estamos viendo, en una forma adecuada, porque si no, no se darían estas emboscadas. El poder legislativo, hay congresistas que conocen de seguridad, pero la gran mayoría no conoce de seguridad. Esa es una deficiencia. Entonces, el que conoce de seguridad trata de convencer a los demás, y las leyes, la aprobación de leyes se retardan mucho. Y le voy a poner un ejemplo. Yo trabajaba en el Comando Conjunto y era necesario que en 10 días se apruebe que en el BRAE no haya o no entre querosene, porque teniendo ese requisito mínimo de éxito, la estrategia que se elaboró en ese entonces, en el 2009, en el Comando Conjunto, iba a tener un éxito, pero que iba a redundar y probablemente ya no tendríamos este problema. ¿Sabe cuánto demoró para que se apruebe esa ley? 2 años. Y en esos 2 años, ya cuando nosotros quisimos sacar el querosene, ya todos hacían la droga con gasolina. Trajeron especialistas bolivianos y ya se hacía ya con gasolina. Entonces, ¿ya para qué íbamos a prohibir lo que es el queroseno? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no?, en lo que he vivido en mi experiencia como militar. Y el otro poder es el poder judicial. Entonces, si los 3 poderes no están alineados, no coordinan, no sincronizan las acciones, discúlpenme, va a pasar más de esto y de repente este problema va a crecer. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos o una presidenta o un presidente que verdaderamente haga un trabajo que los 3 poderes caminen hacia una sola dirección. Perfecto. Profesor Yaranga, en la semana declaraciones del especialista Jaime Antezana, él habla sobre un narcoataque. ¿Usted qué puede decirnos sobre esto? Cuando en 1980 reventó Sendero Luminoso en Chuchi, en Ayacucho, después de 8 años, recién el ejército entendió quién era Sendero Luminoso, porque mandó a analizar, cargó a analizar. Recién entendió de que tenía una visión política, estratégica, táctica. Por lo tanto, había que también enfrentarlo en ese nivel. Y igual, desde 1999 cayó Feliciano, quedaron los Quispe Palomino, asumieron, después dijeron, no, simplemente son narcotraficantes, delincuentes comunes. No estamos conociendo hasta ahora el enemigo. Y si uno no conoce el enemigo, jamás va a poder combatir, menos analizar. Y están entronizados en una zona riquísima, en el corazón energético de nuestro país, el Perú, el Estado peruano. Los peruanos de bien no podemos avanzar, y por supuesto ellos se convierten en sicarios, en guardaespaldas del narcotráfico, de la tala ilegal, de la violencia. Cecilia, pero también hay que aclarar, mira, el territorio de todo el BRAE exactamente no se sabe, porque antes era BRAE, ahora es BRAE. Sí. Entonces han aumentado más pueblos, y terminaron mezclando la selva con la selva alta y con la sierra, Santo Domingo de Acobamba, sierra. Algunos dicen, ¿por qué no retiran esos pueblos y después terminamos bombardeando para eliminar a esos terroristas? La zona donde ellos se desplazan no hay ni pueblos, porque gran parte de la extensión del BRAE, donde no hay nada, estamos hablando de selva alta, de sierra, zona totalmente accidentada, porque eso es lo que prefieren ellos. Cuando hablamos de Vizcatán, muchos dicen, para el cerro Vizcatán, pensarán que es un pequeño cerro. Vizcatán es días y días de caminata, y uno no termina. En esas condiciones es como opera. Entonces, mayormente se desplazan, por ejemplo, resguardando algunos que llevan por herradura, droga. Ellos no cargan, sino prestan seguridad, pero controlan en conjunto de toda la producción del BRAE. Ellos controlan una mínima cantidad. La gran producción de droga que sale del BRAE simplemente no controlan. Y el paso simplemente es casi en la margen izquierda del N, la margen izquierda del río Apurímac, una parte, ni siquiera todo. General, ya para ir terminando, yo tengo una pregunta. Desde hace 9 años el Estado entró a combatir en el BRAE. ¿Qué se ha avanzado en todo este tiempo? ¿Qué se necesita en el BRAE verdaderamente?
voluntad y decisión política. Una presidenta o un presidente que verdaderamente quiera solucionar esto sin ningún interés ya de afuera o intereses hasta que están fuera del país, ¿no? ¿Cómo? Ahí viene el cómo nosotros debemos de hacerlo. Necesitamos convocar a gente capaz. Ya basta de colocar en puestos de importancia a personas a dedo, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta noche, por permitirnos comprender mejor ese escenario que nos parece pues tan lejano, pero donde todavía nos recuerda este flagelo del sendero luminoso, del terrorismo y sobre todo de la violencia que además claramente patrocina el narcotráfico. Les agradecemos muchísimo. Vamos Igualmente. a hacer... Yo te agradezco. Buenas noches. Cecilia, permíteme también de repente dirigirme a la sociedad. No seamos indiferentes. Hay 10 peruanos que han fallecido y no, la sociedad no se ha manifestado a la altura de las circunstancias. Ya basta, hay que decirle no a la muerte, sí a la vida.